¿Y qué lo que? En este video te voy a dar algunos consejos imprescindibles a la hora de dibujar ojos en estilo anime. En este caso voy a estar usando Medivant para Android, pero tú puedes usar la aplicación que tú quieras. Guías para las pupilas. Si te ha pasado que en algunas ocasiones no sabes dónde colocar las pupilas de tu dibujo o no sabes ubicar el lugar o el ángulo correcto, pues al igual que haces las guías para la cara y después colocar los ojos, la boca, la nariz, etc., haz esas mismas guías para los ojos, como te estoy mostrando en pantalla. O sea, así como haces una guía para la cara, haz una guía para los ojos. En digital es mucho más fácil porque podemos dibujar la guía en una capa para luego bajarle la opacidad y la pupila en otra. No es nada del otro mundo, pero este pequeño consejo te va a facilitar mucho la vida, ya que es una forma de ubicar la pupila y no estar haciendo el mismo círculo como 2 o 3 veces, sino que ya tienes una guía por donde ir. Deja volar tu imaginación. Mayoría de las veces vemos diseños de personaje o dibujos de manga que simplemente usan el mismo estilo de dibujo para todo. Y como no, con los ojos pasa lo mismo. A lo que me refiero con dejar volar tu imaginación es que cuando estés dibujando los ojos aproveches las facilidades del digital y trates de salir de tu zona de confort, o aún mejor, dejar las reglas de tu dibujo atrás. Es como para no caer en la monotonía de hacer siempre lo mismo y dejar todo a un lado para hacer algo diferente. Después de todo, ¿no has visto cómo los grandes mangakas o instagramers de dibujo tienen un estilo único o un estilo que los caracteriza? Pues eso es debido a la práctica de su forma de dibujo. Divide el proceso de coloreado por partes. Sé que es difícil llegar de un punto A un punto B cuando estás dibujando un ojo en estilo anime. Esto porque dibujar un ojo en estilo anime es un mundo totalmente aparte, o sea, hay que dedicarle el tiempo a eso. Después de todo, mayoría de los mangakas solo hacen una bolita y ya, o sea, algunos de ellos. Algunos le dan más importancia que otros. Ejemplo, primero el liner, después la base del color, después la sombra del ojo, después la luz y después los detalles finales que tú le quieras agregar. Cada uno de estos procesos, si estás en digital, deben de estar en una capa distinta. Parece obvio, pero yo empecé dibujando todo en una misma capa, un caos total. Al momento de usar un plan de trabajo para dibujar, no es solo para los ojos, sino el mismo personaje en sí que dibujes. Notarás como todo se hará mucho más rápido y cuando te acostumbres será casi como automático. O sea, acostúmbrate a hacer un plan de trabajo. Suscríbete si te está gustando o si te he aportado algo de valor el día de hoy y sígueme en mis redes, están en la descripción. Otro consejo es no dejar los ojos sin una expresión, y es que cuando dejas un dibujo con el rostro muy neutro puede llegar a parecer vacío o sin vida, y aunque le hagas brillitos en algunos casos quedará como un dibujo o una ilustración y ya está. Por eso te recomiendo que cuando dibujes los ojos aproveches las capas y hagas variaciones de expresiones encima del boceto de tu dibujo. Así no solo practicas el color, sino que de paso practicas las expresiones de los ojos y de la cara si quieres. Que por cierto, si necesitas otro consejo para esto último, siempre recomiendo ver referencias de fotos de personas. Tengo un vídeo donde enseño cómo usar referencias por si lo necesitas, por aquí arriba. También recuerda que aquí abajo tienes un libro o un ebook con toda esta información mucho más detallada. Cabe decir que dibujar un ojo es un proceso súper entretenido, dinámico y muy creativo. Solo resta ver la infinidad de dibujos o estilos de ojos que te puedes encontrar con los dibujantes de Instagram. Y yo te apuesto lo que quieras que cada uno de ellos tiene tanto un plan de diseño de los ojos o personajes a su estilo, como unas bases bien puestas sobre lo que significa dibujar un ojo. O sea, ellos aplican lo que siempre te digo,
Es mejor entender cómo funciona algo a simplemente copiar lo que hace otra persona. Es mejor entender y crear algo propio, en este caso en el dibujo, a simplemente coger algo que otra persona usa y copiarlo. Adiós.